Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. Sofingen, financiando la economía real. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Enrique Sebach y bienvenidos a un Zoom sobre la economía, como todos los martes a esta hora, tratando de mirar un poquito la economía nacional y a veces cuando la economía nacional nos deja mirar algo de la internacional. Bueno, como saben, termina finalmente septiembre en un contexto macro que hace unos días parecía ser distinto en el sentido de que, como saben, se había conseguido un fuerte apoyo, yo diría un inédito apoyo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos, que en el fondo es lo mismo. Y digo inédito porque no creo recordar ningún otro momento en donde un secretario del Tesoro norteamericano, si bien en un mecanismo poco habitual, como bueno que ahora se usa, ¿no? Este tema de los tweets, declara que está dispuesto el Tesoro americano a hacer lo que sea necesario para que la economía argentina pueda funcionar bien, darle un swap de $20.000 millones, comprar deuda en el mercado secundario o primario y otro tipo de ayudas. Por supuesto, en este lenguaje un poco talmúdico en donde no se entiende, no se precisa nada, pero más allá de la precisión es un apoyo muy fuerte a alguien que, como el presidente Milei, se ha mostrado como un aliado, yo diría un aliado incondicional del presidente Trump, en una región en donde tiene pocos aliados incondicionales, si es que tiene alguno. Podríamos mencionar El Salvador, aunque es una economía muy pequeña, digamos, ¿no? Y además un aliado, yo no sé si llamarlo ideológico, teniendo en cuenta que, por lo menos desde el punto de vista de la economía, Trump está casi en las antípodas de un libertario, pero sí al menos en la posición geopolítica, si se quiere. Con lo cual da la impresión de que ese apoyo, independientemente de que faltan todos los detalles, va a estar o está, digamos, ¿no? Ahora, pese a eso, hemos vivido 2 o 3 días de mejora o de tranquilidad en el mercado de cambios y en el mercado de bonos y en el riesgo país, y el mes ha cerrado en otras condiciones. Y ahí me parece, pero le voy a preguntar a mi invitado qué opina, que ha habido alguna cuestión vinculada con que simultáneamente, decía, no sé si preventivamente, porque no se tenía todavía la respuesta del Tesoro americano, si fue por pedido del Tesoro americano, lo dudo por lo que estuvo después involucrado, si fue antes sin saberlo, pero como ustedes saben también, el gobierno decidió bajar a 0 las retenciones a las exportaciones agrícolas por un periodo corto de tiempo y con un cupo.
Y dado que hay un cupo y hay un periodo corto de tiempo, ese cupo se llenó rápidamente, en 2 o 3 días. Pero claro, después ahora hay que pasar a la acción de comprar la mercadería que el gobierno, a las aceiteras y las cerealeras se comprometieron a vender al exterior, y por lo tanto, cuando se sale a comprar, el productor recibe pesos. Pero claramente el productor, si es una decisión de portafolio, no quiere pesos, y menos en este contexto, ¿no? Porque tenía un instrumento dolarizado, como es el grano, o la soja, o el maíz, o lo que fuere, y ahora de pronto se encuentra con pesos en un contexto de tasas de interés que bajaron, y esos pesos finalmente terminan demandando dólares. Entonces, lo que suponía, por lo menos en los productores individuales, que no tienen la limitación de las restricciones a las empresas para comprar dólares en mercado oficial, entonces, más allá de la sobreoferta rápida que consiguió el gobierno de dólares, simultáneamente consiguió una sobredemanda rápida. Entonces parece ser que el espacio para que comprara el Tesoro los dólares que aparecían, que obligaban a vender o que se apuraron a vender los exportadores, los tuvo que compartir con los productores, digamos, ¿no? Y a eso se le suma, las cuestiones de fin de mes, qué sé yo, y cualquier otra explicación. Hacer teoría con 3 datos no corresponde. Pero bueno, le voy a pedir ayuda a Daniel Artana, que es economista jefe de Fiel y sobre todo un amigo, y cuando yo no entiendo algo, trato de llamar a los amigos que saben, digamos, no cualquier amigo. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Quique? Bien, bueno, aquí empezando a discar otro número. No, ahora ya no se disca, no, ese es un viejazo. Bueno, sí, eso para el viejazo. Claro, exacto, gracias por atendernos. Bueno, Daniel, no sé si, obviamente debes haber escuchado lo que dije recién, no sé si compartís, si tenés una visión distinta o si tenés una visión complementaria, qué sé yo. No, yo creo que, para agregar un poco lo que dijiste, que... el tema de concentrado en la coyunturita, ¿no? Después vemos que los productores pudieran recomprar los pesos, porque por ahí lo que hacían era aprovechar una oportunidad de venta en la medida que hayan podido entrar, porque está la queja de que de que no hubo mucho, pero bueno, puede haber habido algo y eso puede estar generando alguna presión sobre el tipo de cambio. Y yo creo que otra cosa que está dando vuelta es que si bien el apoyo de Estados Unidos fue luce de una magnitud inédita, como dijiste vos, muy importante, no queda claro cuál va a ser el régimen cambiario después de las elecciones. Y en la medida que la gente anticipe que uno puede ir a un esquema de flotación más libre y que el resultado electoral no sea todo lo bueno que por ahí imagina el gobierno, sino que sea una cosa más mezclada, que la incertidumbre no desaparezca del todo, bueno, para ahí hay gente que está esperando que esto termine en un tipo de cambio real de la economía más alto, lo cual por ahí no ocurre, pero en la expectativa que se esté puede estar generando alguna presión para la compra de dólares. De hecho, si uno se fija de lo que vendieron los exportadores, el Tesoro compró más o menos el 40%, quiere decir que en estos 3 días hubo otros demandantes de dólares, productores u otros, y además también tuviste, esta reversión, esta mini reversión de la liberación del cepo para personas con alguna restricción cruzada, que esas cosas traban, el costo sabemos que vuelve a aparecer una brecha cambiaria, también dan la señal como que el gobierno quiere ser más cauteloso a la hora de cuidar los dólares. La pregunta que aparece después es ¿por qué quiere ser tan cauteloso? Viste, pasamos del comprar campeón a comprar pero no hagas rulo, campeón. Entonces yo creo que puede haber un montón de cosas y además tampoco sabemos las precisiones del paquete, cuándo se va a concretar el swap, cómo se va a concretar la compra de títulos. No digo que no vaya a aparecer todo eso, lo que digo es que en alguna medida cuando vos estás en el medio de una situación de inestabilidad, la gente está con nervios, con dudas, y si no ve la montaña de dólares ahí enfrente de la cara, no para de dolarizarse. Si no ve que va a haber, que van a estar asegurados los vencimientos de deuda, como se dijo, para el año 26, ayer el presidente dijo que estaban los del 26, faltarían los del 27, eso sería muy importante, no deberíamos haber tenido si eso fuera
totalmente creíble la caída del valor de los bonos que hemos tenido en los últimos 3 días, ¿no? Entonces estás otra vez en un mini círculo vicioso que en la medida que se vayan aclarando estas cosas se puede ir resolviendo, desayunando. Yo parafraseaba esta mañana en una reunión, digamos, no pública, aquella película norteamericana con el personaje de Show Me the Money, digamos, ¿no? Claro, Show Me the Money President. Claro, exacto, a ver cómo sigue. Y en el medio además se anunció una nueva visita del presidente Milei, esta vez la visita oficial, en donde con toda la pompa que requiere una visita de jefe de Estado, con lo cual, bueno, acá el tema es, bueno, o visitas o manda la guita, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema aparte. No, yo creo sí. que también están las dudas después que Claro. surgen de si el gobierno entendió que tiene que corregir algunas cosas, de buscar apoyos políticos para pasar leyes en el Congreso y no estar dependiendo de la fragilidad del tercio de los votos, sino pasar a la ofensiva otra vez. Y el tema de, bueno, si están decididos a cumplir con lo que firmaron con el Fondo Monetario y comprar reservas, aun cuando el tipo de cambio no esté en el piso de la banda, que era lo que estaba previsto en el acuerdo. Entonces, yo digo, hay mucha incertidumbre respecto de lo que viene, y el gobierno me parece que no puede aclarar mucho hasta el 26 de octubre, así que hasta el 27 de octubre, más allá de que otra vez, no es que el resultado de la elección, aun cuando sea malo para el gobierno, signifique el fin del gobierno, ni mucho menos. No, claro, por supuesto. Entonces, en realidad lo que uno pasa es, bueno, habrá que buscar más aliados que si tuviera una victoria contundente. Claro. Daniel, ¿te imaginas algunas medidas adicionales hasta la elección? Algo más que pueda... Yo creo que si uno no puede mostrar el muro de dólares por alguna razón, que eso se demore, yo tampoco creo yo creo que hay una mala interpretación, que la gente interpretó que el secretario del Tesoro había dicho que mucho de esto estaba condicionado al resultado electoral. Él lo que dijo que en materia de deuda iban a empezar a trabajar después de las elecciones, lo cual tiene alguna lógica, porque en realidad los vencimientos los tenés a partir de enero, en enero y julio, así que tampoco hay una urgencia por resolver ese tema. Pero bueno, la gente por ahí es mal pensada o duda de cualquier cosa y acá el perro se queja porque no pudo comprar dólares. Se ve que le cayó el cepo. Lo enceparon. No, bueno, y a ver, yo creo que en esto las cosas son o soltás, o pones dólares, o trabas parcialmente. Porque lo de ir a pelearlo con tasa de interés, ya vimos cómo terminó, afectaste la actividad y la cosa no la paraste. O sea, eso te genera algún alivio si es una pelea por 2 o 3 días. Te quedan, qué sé yo, como 18 o 20 días hábiles, ya que a la elección 18 creo que son, no me parece que el gobierno vuelva a insistir con tasa. Y bueno, y si no, tendrás que mostrar con un gesto del Tesoro que el swap está viniendo, y eso debería ayudar a calmar las aguas, aunque siempre está la duda de cómo va a seguir la película después de la elección, ¿no? Porque si la película después de la elección es la gente empieza a creer de que en realidad es un esquema de flotación, la pregunta es a qué nivel se va a estabilizar el tipo de cambio. Yo tampoco creo que la economía necesite un tipo de cambio mucho más depreciado del que tenemos ahora, pero viste, en materia financiera, vos lo sabes bien, lo que puede ser no muy relevante para el común de los mortales, en materia financiera, 5 o 10 puntos puede ser una diferencia enorme, ¿no? Sí, además ahí dos cosas, digamos, ¿no? Una, es decir, cualquiera sea el tipo de cambio, permitime decir, de equilibrio en este contexto, está claro que, como vos marcabas muy bien, la expectativa es que es más alto que el de hoy, digamos, ¿no? Entonces, sean 5 pesos más altos, o sean 100 pesos más altos, o lo que fuere. Y eso ya de por sí te genera alguna demanda, y además todos los días aparece, por ejemplo, hoy apareció el cepo, ni siquiera llamarlo cepo, la prohibición de operaciones vía billeteras, las billeteras virtuales para comprar compra-venta de dólares, cosa que estaba vigente desde hace varias semanas. De pronto el Banco Central descubre que eso lo tiene que hacer solamente los bancos. O sea, son todas cosas que muestran, cierta, yo no quiero llamarlo improvisación porque no corresponde, pero cierta como corriendo de atrás todo el tiempo, ¿no? Claro, bueno, es cambiar algunas cosas que, quizás marcan que la decisión de liberar, más allá de que, a ver, el CEPO también había algunas, me imagino yo, algún pedido del Fondo Monetario por levantarlo.
Pero bueno, siempre la idea de flotar, aun cuando fuera parcial para personas humanas nada más, en un contexto de fragilidad de reservas, te generaba algún riesgo. Y después, bueno, la política metió la cola y, bueno, y ahí se va generando un círculo vicioso, que es el que se va a poder romper, me parece, después del 26 de octubre, donde sepamos bien cuánto era el riesgo político y a partir de ahí qué es lo que el gobierno tiene pensado hacer y cómo puede avanzar, porque acá vos también con pequeños gestos podés empezar a dar vuelta. Esto pasa que ninguna de esas cosas va a ocurrir acá el 26 de octubre. Yo creo que si se aprobara el presupuesto, un presupuesto razonable, con apoyo de la oposición moderada, empezás a mostrar eso que se empezó a insinuar, de que el gobierno aprendió la lección política y el vamos por todo lo ha reemplazado por volverse a sentar con quienes lo han apoyado al principio de su gestión. Y eso empieza a darte gobernabilidad en el sentido de que puedes empezar a pasar reformas y eso te empieza a volver el esquema más sostenible, me parece a mí, independientemente después de lo que se vaya a hacer en materia monetaria y cambiaria, donde está, me parece, el centro de las dudas, incluyendo dentro de esto la escasa acumulación de reservas y el incumplimiento de esta meta que se había acordado con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, ahí quería decir, voy primero ahí, después vuelvo un poquito al tema macro, porque, bueno, vos sos economista, obviamente, y aprendiste como yo en los cursos que recibimos, que todo el mundo, que la gente responde a incentivos, digamos, ¿no? Y a mí, mientras te escuchaba, me empezaba a pensar cuáles son los incentivos que tiene la oposición moderada para acompañar a este gobierno en los próximos 2 años, que sea para una reelección o no. Primero porque ya este gobierno ha mostrado que en los momentos de triunfo, entre comillas, o en los momentos de más poder, prefirió ir por otro camino, no por el camino de consolidar esa coalición que había armado en el 2024. Y segundo, ¿qué le va a pedir a cambio? Porque si yo estuviera en la oposición moderada, la otra no podemos ni hablar, por supuesto, pero en la oposición moderada, y digo, bueno, yo le voy a ayudar a Milei en los próximos 2 años, para que después, cuando se arme una lista de diputados o senadores, yo me quede fuera del Congreso, o si soy un gobernador, me pongo una lista para sacarme de la gobernación, no hay mucho incentivo ahí. Es decir, hay que reconstruir una confianza política que está muy dañada, ¿no? Pero los políticos tienen memoria más corta que los mercados de capitales, ¿no? Yo creo que acá, hasta el 26 de octubre nadie tiene incentivo a hacer nada, pero después del 26 de octubre, primero, si sos gobernador, un lío económico también te afecta. Entonces, tenés un incentivo a tratar de sostener una macroeconomía más o menos razonable. Claro, pero eso es pedir plata. Y si sos, bueno, eso es aparte, pero eso puede requerir, por eso es muy importante lo del presupuesto. Claro. Pero a veces no necesitas toneladas de plata. Lo que yo creo que hay un riesgo de que vos tenés mucha demanda por gasto adicional. El gobierno por ahí equivocadamente no tuvo un plan B, entonces terminó con malos proyectos, como la ley de discapacidad. Más allá del reclamo de actualización, terminamos en una ley que relaja los requisitos para acceder a una pensión por discapacidad, cuando sabemos que ahí hubo problemas en el pasado. Entonces terminaste en un bajo equilibrio, diríamos los economistas. Tenían que haber ajustado las cuestiones y no. Pero, a ver, después habrá que ver, porque en definitiva, si esta sociedad quiere un nivel de gasto público más alto que el que quiere el presidente Milei, o el que podés querer vos o yo, que no son muy relevantes lo que querramos nosotros, bueno, pero habrá que vivir con impuestos más altos. Esa es lo que a mí me gustaría, no, esa voluntaria no, pero si el equilibrio político da para eso, será eso. Lo peor de todos los mundos es que volvamos a pensar que podemos hacer déficit fiscal, financiarlo con emisión y que no pase nada. Entonces, si aprendimos esa lección, bueno, creceremos menos. Esa va a ser la contracara o la consecuencia negativa de todo eso. Pero no es que te aborta un programa económico el hecho de que tengas medio punto más de gasto y medio punto más de recursos que parece pueden conseguir de otro lado. Ojalá, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que pensando en las reformas, que, bueno, como vos sabés mejor que yo, incluye la lista siempre es la misma, laboral, tributaria, previsional, obviamente, aunque el gobierno lo ha puesto en un orden que yo no comparto. Bueno, no importa, que como decías vos hace un ratito, lo que yo comparta o no comparta no cambia la vida. Digo que esas reformas
si no salen lavadas al estilo de lo que que pasó en el 2024, o paradas en la justicia, como también hay muchas en el 2024, a lo mejor este es un tipo de cambio real todavía más alto para convivir con esta historia. Pero ahí, Enrique, yo creo que hay primero la posibilidad de discutir cambios de impuestos muy malos por menos malos y no perder recaudación. O sea, por ahí no se pueden bajar impuestos de la forma que por ahí querría hacer el presidente, pero se pueden sacar impuestos muy malos por otros. Siempre ese espacio está, así que hay alguna posibilidad. Y en materia laboral, si uno pudiera avanzar de verdad con lo que se propuso y frenó la justicia, y pasándolo por ley, aclarando las leyes, arreglando el tema de riesgo de trabajo, arreglando el tema de indemnizaciones para que tenga un cálculo razonable para todas las partes y no que esté sujeto, eliminando un poco las ventanas por donde se te cuelan los comportamientos oportunistas de nuestros amigos abogados laboralistas, que son siempre muy creativos para encontrar cosas. Bueno, si uno puede avanzar en eso, que eso en realidad no perjudica a la mayoría de los actores políticos, perjudica a quién, bueno, eventualmente a algunos laboralistas oportunistas y a los sindicalistas. Entonces vos podés llegar a armar algo que sea mejor que lo que tenemos ahora. Ahora, yo coincido con vos que por ahí no va a ser el Big Bang desregulatorio que te hubiera llevado a tener una legislación laboral acorde a los tiempos modernos que vivimos, que tienen otros países de la región. Nunca en estas cosas vos vas, por ahí conseguís el 100% de lo que querés, porque la reforma laboral de Brasil lo ha puesto mucho mejor que nosotros, pero tampoco es el mercado laboral súper flexible como por ahí sería deseable tener, digamos. Entonces, a ver, yo creo que yo no pierdo la expectativa de que uno pueda acordar, porque me parece que como esto va a quedar dividido en tercios, vas a tener un tercio con el cual no se puede ni hablar, porque tiene una visión de la economía primida, que es la izquierda y el kirchnerismo, que no siguen. En realidad ganó la elección la provincia con un gran éxito electoral, aparece el gobernador Kicillof por los medios, y lo que hace es defiende su gestión en el tema de YPF, que es indefendible, y después sale a decir que tener déficit fiscal no está tan mal. Eso fue por lo menos lo que yo entendí que dijo. Hay 170 países que tienen déficit fiscal, ¿viste? Pero tienen acceso a la deuda, pequeño detalle que nosotros no tenemos, ¿no? Y tienen mercado de deuda interno, entonces, que nosotros tampoco tenemos, porque ahora, sacaron el CFJP, digamos. El otro tercio que tenés ahí es el tercio en el cual tendrás que dialogar, y yo creo que ahí hay mucha gente que incluso se quejan de que hay cosas que no avanzaron porque el gobierno las tiró para atrás en la reforma laboral. Has tenido propuestas que por ahí el propio gobierno cajoneó, anda a saber por qué. Entonces, yo creo que hay un espacio. Ahora, creo que no va a ser la cosa, a ver, no da para crecer 5% eso, no vamos a sorprender al mundo con la calidad de las reformas. Yo ahora ya me contento con tener un presupuesto consensuado, que tenga un superávit primario razonable y que tengamos una mejor política cambiaria y de acumulación de reservas, lo cual puede requerir, lo veremos, un tipo de cambio real un poco más alto. Me contento con poco, pero bueno, los errores en la vida cuestan, ¿no? Seguramente. Y ahí te quería llevar para ir cerrando el diálogo. ¿Por dónde crece esta economía? Por supuesto, no en octubre, ¿no? Pero ¿por dónde crece esta economía, suponiendo que como el escenario base que vos acabás de delinear, en términos de decir, bueno, habrá una reforma, no será todo lo bueno, pero será algo mejor de lo de ahora, habrá superávit fiscal, no será el superávit fiscal, pero será habrá una reforma impositiva más modesta, porque no nos dan los números, en fin, en ese escenario, ¿por dónde te imaginás que la economía argentina retoma después de un estancamiento que viene desde marzo, abril? No sé, ustedes tienen los números en Fiel más claros, pero está por ahí, ¿no? Bueno, pero primera cuestión es que hasta los datos del primer trimestre, después del segundo trimestre no dieron bien. Vos tuviste un rebote en la inversión bastante importante, como así como una parte del sector privado que dijo, bueno, aprovechemos la oportunidad, aprovechemos a mejorar productividad, por ahí porque no vamos a tener otra, porque la vida es un poco más compleja, una decisión que a mí tampoco me pareció muy acertada, de forzar a la gente a competir y encima meterle atraso cambiario al mismo tiempo. Eso me pareció siempre por ahí pedirle demasiado, ¿no?, para la transición. Pero yo creo que en la medida que los empresarios tienen las cosas más o menos claras, después son muchísimo más creativos, por lo menos de lo que puedo ser yo, para encontrar formas de bajar costos, ser productivos, competir y vender más al mundo. Le tenés que dar una macroordenada y con reglas de juego que sepa para qué lado va. Lo que mata ahí es no saber para dónde va esto, si vamos a terminar abrazándonos a una economía de mercado por 2 o 3 décadas con alguna intervención del gobierno,
o vamos a ir a Corea del Norte. Entonces, imagínate, si esa es la discusión si vas a estar en Corea del Norte o Corea del Sur, es bastante complejo desde el punto de vista de la toma de decisiones. Entonces, ante eso te sentás y no haces nada. Después tenés que la dinámica propia del sector hidrocarburos te está dando buenas sorpresas todo el tiempo, y eso te permite empezar a tener alguna ventaja competitiva de largo plazo, que nosotros vamos a volver a ser un país de energía relativamente barata en relación al resto del mundo. Después tenés los sospechosos de siempre, el campo que le va sacando la pata de la cabeza y debería empezar a verse eso en mayor producción, tenés la economía del conocimiento, tenés oportunidades en el turismo, que la desregulación aérea te ayuda, tenés posibilidades en el sector industrial, tenemos, si querés, alguna línea de acceso a Estados Unidos. Habrá que ver si Lula y Trump lo terminan cerrando, pero los brasileños entran con 50 en Estados Unidos, nosotros con 10, quiere decir que hay alguna posibilidad de traer algo para acá, de triangular un poco con cuidado. Entonces yo digo, y después tenés la propia dinámica de que la economía, en la medida que sigamos haciendo, o sea, en algún momento los costos del ajuste pasan y la economía empieza a tener una expansión de la demanda agregada. Entonces, a ver, no da para 5%, pero para 2-3% de crecimiento, si no chocamos la cabecita, da. Para eso se requiere no tener que el riesgo de Corea del Norte no esté ahí a la vuelta de la esquina, porque eso paraliza a todo el mundo, me parece. Clarísimo, Dani, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, un abrazo grande. No, abrazo grande, gracias a vos por llamarme, Quique, hasta luego. Daniel Artana es economista jefe de Fiel. Bueno, estuvimos repasando un poquito la macro de estos días, complicada, y la que podría venir después, digamos, ¿no? Me quedo con el último pedacito de la charla con Daniel, en términos de que en el fondo tiene optimismo, y en el sentido de que es difícil, salvo un triunfo muy rotundo del oficialismo en las elecciones de octubre, que hoy no parecen estar a la vista, pero ojalá que se den, qué sé yo, para despejar cualquier incertidumbre, y en el marco de los acuerdos que hará falta hacer después, vamos a un crecimiento un poquito más modesto, digamos, pero crecimiento al fin. Los países cuando uno mira los países a los que aspiramos a parecernos, que son los de acá nomás, digamos, ¿no? Uruguay o Brasil o Chile o Perú, estamos en países que no es que han crecido a tasas chinas, pero han crecido sistemáticamente, ¿no? Si uno crece al 2-3% por año, no duplica el PBI per cápita en todas esas cuentas que hace el presidente en forma muy a mano alzada, para decirlo suave. Pero bueno, una cosa es crecer todos los años un poquito, a tener que crecer un año, bajar el otro y así sucesivamente, lo cual es lo que nos ha llevado a estar estancados desde el 2010, 2011 y encima con un problema de caída del PBI per cápita muy fuerte. Hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ricardo Alfonsín. Por la familia, acompáñanos con tu voto. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Ricardo Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hey, diputado! Peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal. Diputado Nacional. Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Juan Manuel López. Este último año y medio hemos visto peleas, gritos y discusiones en el Congreso que nada tienen que ver con lo que quiere la sociedad. Como a vos, a mí también me avergüenza. Por eso, junto a Lilita, aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Como diputado, denuncié jueces corruptos, los curros que Milei no quiere denunciar y promoví leyes como transparencia judicial y boleta única. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. La economía sin secretos. Enrique Sebach pone un zoom sobre la economía cada martes de 19 a 20 horas en Ecomedios, AM 1220. Con todo respeto, ¿no? ¿Cuándo termina esta historia de la publicidad oficial? Bueno, en fin, la publicidad política, quise decir. Bueno, me voy al encuentro de Diego Coats, que es economista, es el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, y ya lo saludo. Diego, Enrique Sebach, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias, como siempre, por atenderme. Bueno, Diego, quería hacer un pequeño, no sé si, sacar una foto, si querés, a la industria argentina de hoy. Ha pasado un año y medio largo de la gestión del presidente Milei y hemos dejado atrás un periodo muy turbulento, digamos, desde el punto de vista macro, pero bueno, la industria tiene no solamente que depende no solamente de la macro de hoy, depende de las expectativas, depende de la competitividad, depende de un montón del escenario internacional, de muchas cosas. Así de los impuestos, de las regulaciones laborales, en fin, de todo lo que seguramente vos sos más experto. Así que quería que me dieras un pequeño pantallazo de dónde estamos, ¿no? Mira, pregunta difícil primero porque la industria es muy heterogénea, muchos sectores, es un sector muy grande. Yo te diría, primero, digamos, hay una cuota, mantener siempre la cuota de optimismo en estas coyunturas complejas porque la Argentina tiene muchísimas oportunidades en el marco de hay que tener inteligencia y aprovechar las oportunidades que tiene a nivel sectorial e industrial. No obstante esto, que podemos hablarlo un poquitito, la coyuntura es difícil, el sector después de 2024, un primer semestre muy difícil, se recuperó en la segunda parte del año pasado, pero quedó un 10% abajo en promedio que contra un año como el 2022, quedó la construcción y la industria, fueron los sectores que quedaban abajo dentro de lo que fue la recuperación económica general de la economía. Pero bueno, hubo un rebote heterogéneo, ese menos 10% nos está diciendo que hay sectores que recuperaron todo lo perdido, sectores que están abajo, un poco abajo, y otros sectores que quedaron muy abajo, ¿no? Materiales para construcción, textil, indumentaria, metalmecánica, todavía con niveles del 20% por debajo de sus máximos, ¿no? Eso era la foto hasta enero, febrero, marzo de este año, hasta el primer trimestre de este año. Ya a partir de lo que fueron los movimientos de abril, de marzo con el acuerdo con el fondo, ya vemos que de mayo para acá la actividad vuelve a caer, ¿no? Se había recuperado, no recupera todo lo perdido, y mayo, junio y sobre todo julio son de caídas generales del nivel de actividad, obviamente en el marco de las tensiones macroeconómicas que estamos viendo. Entonces yo creo que la industria tiene una recalibración tanto de las variables macro, que en algún momento esperemos que se ordene. Estamos viendo días, vos Enrique, esto sabes mucho más que yo, días complicados que requieren volver a recuperar la estabilidad macro y tener equilibrios macroeconómicos, fiscal y externos, pero con crecimiento, que es el gran desafío de la Argentina. Así cómo tenemos una orden macro con crecimiento económico y trabajar en la micro, ¿no? Trabajar en los temas tributarios, financieros, tener un norte productivo, leer lo que está pasando en el mundo y en función de eso aplicar políticas locales. Así que yo te diría lo que quedó claro de los problemas de estos días es que no podés, que tenés que cuidar y potenciar la producción, porque además del empleo, que estamos viendo que el empleo está complicado, son divisas que Argentina se ahorra en un contexto que tiene un banco central con muy pocas reservas, digo, ¿no? Entonces no te alcanza con el agro, con vaca muerta, con el potencial minero, sino que necesitas más sectores. Argentina necesita más sectores para tener una economía que crezca y que sea próspera. Diego, lo escuchaba esta mañana el presidente de la Nación en diálogo con Antonio Laje,
y volvió a un tema que, digamos, que de alguna manera estuvo presente al comienzo de su gobierno, o inclusive en la campaña electoral, que es lo que los economistas llamamos la secuencia, ¿no? Es decir, en economía, o por lo menos en la macro, el orden de los factores altera el producto. Y él hacía una mención, decir, bueno, primero la reforma laboral, después la apertura, o después la baja de impuestos, después la apertura. O sea, marcaba la secuencia que, en teoría, conceptualmente, por lo menos en mi caso, comparto, ¿no? Es decir, bueno, mirá, cuando vos mandás a alguien a competir, primero lo preparás para esa competencia. Ahora, sin embargo, en la práctica, me parece, vos me corregís, que esa secuencia estuvo bastante, todavía no, o estuvo en alguna medida alterada, porque hemos tenido, bueno, la reforma laboral, lamentablemente, en la poca que se intentó hacer, duerme en la justicia. Por supuesto, no hubo reforma impositiva todavía y suena complicada. Y además ha habido alguna apertura comercial, por supuesto todavía quizá falte, pero hemos pasado de un régimen realmente, y otra vez lo digo yo solo, no hace falta que lo suscribas, estrafalario, como era de la CIRA, los controles y los permisos y todas estas cosas locas, a un régimen bastante más abierto, con un tipo de cambio real que no es bajísimo, pero tampoco es altísimo. Entonces, ¿en qué medida todas estas cosas se están jugando, o todavía se está respetando esa secuencia? Mira, a ver, yo te diría, lo primero que se necesita, y Enrique lo hemos hablado muchas veces, es estabilidad, ¿no? No se trata de cambio que más o menos vaya con los costos, no pasar un tipo de cambio que esté a 1.000, después a otros 1.500, que ahora hay temas para intervenir en el mercado cambiario, que cambiar los regímenes cambiarios. Lo primero entonces es crecimiento económico y estabilidad, ¿no? Que el tipo de cambio acompañe la inflación y bajar la inflación de manera consistente y durable en el tiempo. Pero el industrial, como todos los empresarios, pero en particular el industrial que compite en el mundo, que tiene que invertir en tecnología, que tiene que traer máquinas de afuera, desarrollar también con esas máquinas proveedores locales, etcétera, necesita previsibilidad macroeconómica, ¿no? Que Argentina parecía que iba un camino de orden, y hoy estamos de vuelta necesitando recalibrar el programa. Así que yo te diría, ese es el tema número uno: ¿cómo tenemos previsibilidad macro? A partir de eso, después obviamente viene la secuencialidad, si lográs eso, que es cómo vas abriendo la economía en la medida que vas bajando impuestos y mejorando la competitividad. Hay cosas que se pueden hacer más rápido, como impuesto al cheque, trabajar los ingresos brutos, resolver los saldos acumulados que tienen las empresas hoy en el fisco, en un contexto de que las tasas de interés son muy altas, y cosas que sabemos que van a tardar más. No vas a desarrollar la infraestructura para mejorar la logística en la Argentina de un día para el otro, ¿no? Yo creo que en esa línea quizás el timing, en general, las mejoras que hubo desde el punto de vista tributario estuvieron más orientadas a la importación, como por ejemplo la eliminación completa del impuesto país muy rápido, y no a la producción. Creo que ahí hubo por ahí, en esa secuencialidad, si bien no es que Argentina está reduciendo masivamente aranceles, más en un contexto donde Trump está subiendo, etcétera, sí ha bajado algunos aranceles, ha bajado impuestos más, como te decía, vinculados a la importación que a la producción, y en ese sentido el tejido industrial y en algunos sectores perdió más empleo del necesario, y también se perdieron más divisas necesarias. Hoy estamos importando, estamos en un récord de importaciones de bienes de consumo, superando los $1.000 millones, y esos $1.000 millones que importases, una parte de eso lo puedes abastecer con producción local. Acá es importante entender una cosa, y perdóname la extensión. No, tranquilo. Este no es un programa típico, sino que permite hablar tranquilo. Pero acá lo importante para entender es que Argentina tiene que exportar más y se tiene que integrar más. Y tenemos que importar y exportar más. Pero de lo que importamos, 80% no lo producimos, ¿no? Y es muy difícil que lo podamos producir en el futuro. Obviamente algunas cosas sí podemos llegar a producir, como la urea, fertilizantes. Hay productos que, si hacemos las cosas bien, debiéramos hacer sustitución de importaciones, pero en general uno tiene que orientar más la producción a la exportación. Ahora bien, hay un 20% donde hay competencia, donde hay producción nacional, y que generalmente en sectores que tienen mucho empleo, etcétera. En ese 20% hay que tener una política, como decías vos muy bien, de secuencial. Bueno, creo que si bien está eso caracterizado, creo que todavía falta mucho, y bueno, es que
parte de la agenda futura de trabajo que tiene que tener el país. Diego, hace un ratito hablábamos con Daniel Artana y Daniel mencionaba, en tu punto de vista industrial o de crecimiento, la oportunidad, vos lo mencionaste recién al caso de Trump, cierta oportunidad que vos me dirás si se puede aprovechar o no, y además teniendo en cuenta los actores, uno no sabe porque Trump cambia de idea cada media hora, digamos, ¿no? Espero que no cambie con el apoyo a la Argentina, pero con el resto cambia cada media hora. Digo, en donde le ha impuesto aranceles muy altos a Brasil, 50%, y Argentina tiene una preferencia arancelaria, o mejor, perdón, no saco la palabra preferencia, tiene un arancel mucho más bajo, 10%, algo por el estilo, para un grupo de productos, por supuesto, y si eso podía ser una oportunidad para, con cierto cuidado y con las provisiones del caso, poder complementar en Argentina producción brasileña, competir o reemplazar exportaciones brasileñas con exportaciones argentinas, teniendo en cuenta que hay una diferencia del 40% que a lo mejor alcanza a compensar las diferencias de competitividad que hay hoy entre la economía brasileña y la argentina. ¿Se está viendo algo de eso? ¿Puede ser? ¿Es todavía muy prematuro? ¿O dado que, insisto, la incertidumbre que surge de la propia política errática comercial de los Estados Unidos no ha cambiado mucho el panorama? Mira, yo te diría, es difícil aprovechar las oportunidades cuando te corren los problemas macroeconómicos. Digo, siendo algo más estructural, siempre cuando uno quiere, cuando uno apela al financiamiento externo, frente a algún problema cambiario, como es el caso de Argentina hoy, con la necesidad de tener apoyo de Estados Unidos, como fue parte de los gobiernos anteriores, que fue con el swap de China, eso te quita margen de negociación, digo, no te quita autonomía, no tener la fortaleza para poder sentarte a negociar con países muy, muy importantes con sus propios intereses. Claramente Estados Unidos tiene sus intereses, China tiene sus intereses, entre ellos hay mucha tensión y nosotros somos un actor secundario. Entonces, lo mejor que puede hacer para negociar bien, aprovechar las oportunidades, es tener reservas internacionales y tener autonomía económica en la toma de decisiones. Bueno, no lo tenemos. En función de eso y con la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos, efectivamente, si somos inteligentes, puede haber oportunidades tanto para que nos ayuden desde lo financiero, con el esquema que anunciaron la semana pasada y que después de las elecciones tendremos un poco más de claridad, como aprovechando algún desvío de comercio que pueda haber con Brasil, con el propio México, con Colombia, incluso con Canadá, para los sectores. Por ejemplo, nosotros exportamos mucho aluminio y derivados del acero, también eso, algunos sectores se abastecen de Canadá. Entonces hay que tener, ahí el gran desafío es que dependemos de cómo negociemos, pero también de variables que nosotros no manejamos, que es cómo negocian los países que compiten en Estados Unidos con esos productos, digo, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad, pero bueno, claramente, como te decía, aprovecharla en contextos de incertidumbre macroeconómico es difícil, pero creo que oportunidades efectivamente las hay. También hay que tener en cuenta, y volviendo a la secuencialidad que vos decías antes, que de la misma forma que nosotros podemos ganar espacio en el mercado norteamericano, probablemente los países que pierdan exportaciones en Estados Unidos, Brasil como ejemplo, o algún otro país de la región, esos desvíos de comercio van a venir para la Argentina. Ya estamos viendo productos de madera, mueble, algunos productos que crecen las importaciones de Brasil, porque están perdiendo mercado en Estados Unidos, y para eso hay que tener políticas defensivas para que justamente esos productos no te generen un daño permanente en la estructura productiva. Entonces hay oportunidades, pero también hay muchos riesgos. Es clave tener los instrumentos para poder, como te decía, aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos, ¿no? Hay que estar muy atento, digo, porque es un mundo, desde el punto de vista del comercio, muy, muy convulsionado, porque los aranceles volvieron a ser parte de la estrategia comercial de los países, ¿no? A lo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Diego, mencionaste Brasil y cae de maduro la pregunta vinculada con Mercosur, que cuando otra vez el presidente Milei asume su gobierno con una visión
voy a usar la palabra en el buen sentido de la palabra, digamos, agresiva respecto al Mercosur, diciendo, bueno, tenemos que abrirnos, tenemos que conseguir más acuerdos comerciales, si no quieren ustedes, voy por mi cuenta, en fin. Hubo todo un énfasis en replantear el Mercosur, un Mercosur que estuvo muy vapuleado en todos estos años, como vos sabés claramente. Ha habido, ya desde el punto de vista mirado desde el sector industrial, por supuesto, ¿ha habido algún avance, cambios? ¿Hay alguna pista de que ese énfasis, por lo menos desde el discurso, se haya traducido en algo concreto? Mira, yo primero voy a hacer una aclaración claro. a lo que vos decías. En general hay que entender que cuando uno quiere negociar con otros países, también hay otros países que negocian con nosotros. Entonces, digo, la Unión Europea, la Argentina, finalmente, con los diferentes gobiernos, fue accediendo a los pedidos de rebaja de aranceles, de las negociaciones que pedía Estados Unidos, Europa, resignando algunas cosas que nosotros pedíamos. Se firma el acuerdo y está demorado hace años porque Francia está protegiendo abruptamente a su sector agrícola. De la misma manera, pues está en libre discusión en Italia. Uno a veces dice ahí que no tenemos acuerdos con las principales economías del mundo, y no es a veces porque nosotros no queremos, sino porque lo que nos quieren son los países que estamos buscando esos acuerdos. Digo, hace falta dos para bailar el tango, digamos. Hace falta dos para bailar el tango, e incluso hemos hecho esfuerzos de apertura en esa negociación, y todavía recién ahora se empieza a firmar, están viendo cómo le damos un waiver, estamos viendo a los franceses, Brasil y Argentina, para que si no firman, etcétera. Entonces, primero que a veces uno tiene que ser pragmático y entender que el mundo es más difícil a veces de lo que se piensa. Obviamente con el Mercosur, si uno elige un país, ve que tiene oportunidades y quiere ir a negociar, y uno de los socios del Mercosur, y en particular Brasil, no quiere, el Mercosur te puede limitar un poco. Yo creo que hoy hay cierta digamos, convicción, incluso creo también de Brasil, de que hay que ir a buscar acuerdos, pero me parece que esta agenda que planteabas vos, que era parte de la política exterior y económica del gobierno, que cuando asumió, cambia con Trump, cambia diametralmente con Trump. Trump modifica estructuralmente las reglas del comercio. Entonces hoy hablar de acuerdos comerciales, rebaja de aranceles, apertura, en términos de lo que uno lo podía pensar hace un año, no tiene mucho sentido. Hoy hay que recalibrar, pensar cómo nos ubicamos en el mundo, cómo somos bien transaccionales, qué podemos negociar con cada país, cómo nos sentamos con Brasil a buscar algunos espacios donde podamos negociar con otros países. Pero creo que, como te decía, desde el punto de vista del comercio, estamos en un mundo convulsionado, ¿no? Porque cambió. Desde que Trump hizo esta nueva política arancelaria en Estados Unidos, modificó, ya no existe la OMC, perdón que lo diga lo bestia, no hay penalizaciones, y estamos en manos de ver cómo cada país puede ir defendiendo lo suyo. No, y además con un gobierno como Trump, claro, y además con Trump que ni siquiera ha mantenido una línea concreta en su propia política, porque un día sube, un día baja, otro día vuelve, lo hace más difícil. Ahora, yo te quería preguntar, porque además ahí de vuelta, digo, y para que no se malinterprete lo que estaba diciendo, hoy las cadenas de valor a nivel mundial de producción están totalmente interconectadas, no es que se puedan romper, se pueden fraccionar, no es que hoy puedo decir, bueno, Estados Unidos se puede ser autónomo en fabricación de celulares, requiere muchísimos componentes que hay en China, en Corea del Sur, en Taiwán, en Japón. Es muy complicado porque hoy la producción está totalmente interconectada, sobre todo donde hay bienes más sofisticados. Uno puede, en todo caso, la indumentaria, sabemos que el diseño es en Estados Unidos y los textiles son en Estados Unidos, pero la fabricación es en Asia, entonces uno ahí puede verlo un poquito en forma más sencillo. Ahora, si uno entra en un celular, en un auto, en un medicamento, la verdad que hay múltiples empresas que están en diferentes países cooperando y articulando para generar sus bienes tan sofisticados. Así que realmente hoy es complicado ver qué va a pasar con el comercio y la producción a nivel mundial. Clarísimo. Te hago la última, quizá un poco conceptual, no te quiero meter en líos, pero
En general, lo que se dice del gobierno es que tiene una visión, o lo pongo de otra manera, que su política, que no hay una política industrial como la conocíamos tradicionalmente, muy clara o muy específica, o que no hay mucha vocación por ese lado. Uno podría pensar, bueno, a lo mejor en este momento, o en el siglo XXI, digamos, la política industrial tiene que ser distinta de lo que era en el siglo XX, probablemente sea así, o puede pensar que en esta idea libertaria, si me permitís usarla, de que las cosas se arreglan solas en el mercado y que el Estado más bien molesta que ayuda, esta es la política. ¿Ustedes lo perciben así en su relación con el Estado? Mira, ahí, a ver, hay gobiernos que sin querer comprometerte, pero para tener una idea conceptual. Pero a mí me parece que depende que llamemos política. Obviamente hay gobiernos que tienen más la política de financiamientos, política PYME, alguna mirada sectorial, alguna idea más que a veces se implementan mal o se puede implementar un poco mejor, y hay otros gobiernos que no utilizan esos instrumentos. Si vos me decís a mí, vamos a consolidar una macro previsible con valores razonables de tasa de interés, tipo de cambio, con crecimiento económico, se va avanzando en una mejora tributaria que vaya bajando el peso de los impuestos al sector formal de la economía, y se avanza en una agenda de productividad que tenga en cuenta que las relaciones de trabajo requieren formación, tecnología y trabajar en las mejoras organizacionales en las fábricas. Eso es una muy buena política industrial. El tema es que hoy esos elementos que están que estoy diciendo algo que podría estar diciendo claramente el gobierno, el tema es que estos elementos de agenda o esos puntos de agenda no han logrado avanzar. Entonces yo te diría, más que pensar si es un gobierno con o sin políticas industriales, cómo avanzamos en esos elementos que son parte de la competitividad que tiene que generar el país, ¿no? Con la macro como tema número uno. Creo que el gran desafío está ahí, cómo realmente tenemos orden macroeconómico con crecimiento, ¿no? Creo que ese es el principal desafío que lo estamos viendo en estos días, cómo realmente consolidamos esa agenda y podemos ir avanzando en políticas que mejoren la competitividad. Obviamente, si a mí me decís que a eso le sumamos una agencia PYME como tiene Brasil que fortalezca el ecosistema productivo, logramos tener un centro de formación y tecnología, un Instituto Nacional de Tecnología del primer mundo, como funciona en Italia, en el País Vasco, etcétera. Bueno, fantástico, ¿no? Pero sabemos que la agenda es muy amplia, creo que la clave es lograr por lo menos que algunos puntos el país sienta que está avanzando, ¿no? Y ahí creo que está el gran desafío que tenemos pensando en la segunda parte del año. Diego, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, y te mando un fuerte abrazo. Un gusto, como siempre, hablar con vos y muy buena semana. Diego Kovacs es economista, es director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Bueno, estuvimos repasando un poquito esta situación actual de la industria en un contexto en donde, más allá de que, la macro está un poco convulsionada estos días, como lo hemos hablado con Daniel Artana, y que además va a requerir una hoja de ruta, retomar una hoja de ruta después de las elecciones, que termine con la confusión que hay hoy en torno a la política macro, si está en qué política macro estamos insertos. Lo cierto es que eso, por supuesto, derrama, como se diría en los 90, hacia los sectores, y el sector industrial es uno de ellos, por supuesto, que tiene su importancia vinculada con el empleo, sobre todo, y con la adquisición de tecnología y la producción. Bueno, paramos acá. Gerardo, gracias por su tarea. Si usted no tiene ninguna otra objeción, me retiro. Bueno, si usted me deja, me voy. Gracias a ustedes. Nos reencontramos en una semana. Chao. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Virna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones. Cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este, Flores, Nuevo Quilmes Plaza y próximamente en Olivos. ingot.com.ar. Sofingen, financiando la economía real. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.